Hola amigos youtuberos, yo soy DexPhoenix, este es mi primer video oro. En este video hablaré de la historia de los videojuegos. Por favor no critiquen que es mi primer locuendo. Bueno, empecemos. Historia de los videojuegos. La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1940 cuando, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables. Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de los 60, y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha cesado de crecer y desarrollarse con el único límite que le ha impuesto la creatividad de los desarrolladores y la evolución de la tecnología. Las compañías que definieron el mercado y los grandes visionarios tuvieron en el desarrollo de dicha industria, han iniciado el estudio formal de la historia de los videojuegos. El impacto que supuso la aparición del mundo de los videojuegos significó una revolución cuyas implicaciones sociales, psicológicas y culturales constituyen el objeto de estudio de toda una nueva generación de investigadores sociales que están abordando el nuevo fenómeno. La era dorada de los videojuegos. En el verano de 1982 la fiebre por los videojuegos aumentó considerablemente. Desde que Space Invaders irrumpió en el mercado en 1978, los ingresos generados por la industria habían pasado de los 454 millones de dólares de ese año hasta los 5,313 millones de 1982, es decir, estaba incrementando sus beneficios un 5% mensualmente. El interés del gran público por los videojuegos parecía no tener fin y las máquinas recreativas se encontraban por doquier, desde los bares y restaurantes hasta los hoteles y supermercados. Tal fue el éxito de la Atari VCS en Estados Unidos que en el país muchas familias disponían de una unidad conectada a su televisor, y algunos programadores de juegos habían pasado de simples aficionados a verdaderos millonarios. Las más importantes compañías dedicadas al negocio del entretenimiento habían creado sus divisiones de videojuegos. Los gráficos vectoriales habían sido utilizados con cierta profusión desde hacía años, pero el primer videojuego en utilizar la nueva tecnología fue Space Wars 1977, una versión del clásico Space War de 1962. Missile Command 1980, Tempest 1981 o Space Duel 1982, todas de Atari, combinaban los gráficos vectoriales con el uso del color, al igual que Defender 1981, el primer matamarcianos horizontal y uno de los títulos más rentables de la historia. Galaga, de Namco 1981 seguía la estela de Galaxian con avances gráficos cada vez mayores, como Frogero Centípede, pero ninguno pudo hacerle frente a Pac-Man, del japonés Toru Iwatani 1980, que es, para muchos aficionados y diversos críticos especializados, el videojuego más popular de todos los tiempos. Iwatani se había propuesto crear un videojuego de laberintos libre de violencia y no centrado en un personaje masculino, puesto que la mayoría de los visitantes de los salones recreativos eran varones. Iwatani decidió que el juego giraría en torno a la idea de comer algo, y puesto que la imagen que le vino a la cabeza cuando trató de figurarse con qué disfrutaban más las mujeres no fue otra que imaginarlas comiendo un trozo de pizza, ese fue el personaje elegido. Para el diseño de los enemigos, Iwatani se inspiró en ciertas figuras del arte kawaii que ya había empleado en su anterior videojuego Kupieku, y que se inspiraban asimismo en los diseños del personaje Hello Kitty, de la compañía Sanrio. Las limitaciones técnicas de las máquinas de la época lo obligaban a utilizar diseños muy simples, pero Iwatani se esforzó en crear unos personajes simpáticos que agradaran por igual a hombres y a mujeres. El programa, a la inversa de la tendencia de la época, había sido diseñado para ser jugado relajadamente, y evitar cualquier signo de ansiedad en el jugador. La guerra de las consolas. A mediados de la década de 1990 la industria de los videojuegos se hallaba en retroceso. La venta de consolas había caído un 17% en 1994 y un 19% en 1995, y el negocio de las máquinas recreativas, golpeado por recientes escándalos generados por la extremada violencia de títulos como Street Fighter II o Mortal Kombat que habían derivado en el sistema de clasificación. La Atari y Jaguar intentaban competir en el mercado estadounidense con las japonesas Sega Mega Drive y Super Nintendo, pero ambas resultaron un fracaso. El 22 de noviembre de 1994 se presentó al mercado japonés la Sega Saturn, una máquina de 32 bits que, con su título estrella Virtua Fighter, uno de los primeros juegos de lucha en utilizar tecnología poligonal en 3D, resultó un relativo éxito.
Sin embargo, unos días después Sony se introdujo en el mercado de las videoconsolas con su PlayStation, una máquina que presentaba su Ridge Racer para hacer competencia a Virtua Fighter a principios de la década. Sony había trabajado con Nintendo para crear una plataforma de juego basado en la tecnología CD-ROM. En esa época, Sony no tenía mucha fuerza en el campo de los videojuegos, y cuando Nintendo anunció que renunciaba a su colaboración para trabajar con Philips, el presidente de Sony Norio Oga ordenó inmediatamente la creación de una división de videojuegos, Sony Computer Entertainment. Teóricamente la máquina de Sega era más potente que su rival de Sony, pero lo cierto es que los chips de la Saturn eran de calidad inferior, lo que, junto con algunos rumores acerca de las dificultades que encontraban los programadores para desarrollar videojuegos para el sistema, hizo decantar los gustos del público hacia la PlayStation. Nintendo, por su parte, había presentado el 23 de junio 1996 su nueva consola Nintendo 64, una máquina de 64 bits que, además de contar con títulos tan conocidos como el Super Mario 64, tenía el apoyo de importantes compañías desarrolladoras como Rare, Donkey Kong 64. La nueva consola de Nintendo disponía de una tecnología muy por encima de la de sus competidoras, pero sus juegos se comercializaban en cartuchos, un medio mucho más caro que el CD-ROM. Ninguna pudo mejorar a la PlayStation. Ni Nintendo con sus Virtual Boy y Nintendo 64, Super Mario 64 y Donkey Kong 64 de 1995. GoldenEye de 1997. The Legend of Zelda Ocarina of Time de 1998, ni Sega con su Sega Saturn ni Sega Dreamcast ni ninguna otra de las grandes firmas del ramo pudo hacer frente al enorme empuje de la PlayStation que, a finales del siglo XX era sin lugar a dudas la videoconsola doméstica de mayor éxito del mundo, con títulos tan importantes como Ridge Racer 1995, Tekken, Ace Combat, Rayman, Wipeout, Twisted Metal, Crash Bandicoot, Need for Speed y Resident Evil 1996, Final Fantasy VII, FIFA Road to World Cup 98, Tomb Raider 2, Gran Turismo 1997, Resident Evil 2, Tekken 3, Colin MC Rally, Crash Bandicoot Warped, Spyro the Dragon, Metal Gear Solid 1998 y Silent Hill 1999. Sony no solo se había tomado su revancha sobre Nintendo, sino que había remodelado las actitudes de la sociedad hacia los videojuegos, menos restricciones a la hora de hacer juegos maduros, al tiempo que se convertía en el líder indiscutible de una industria cuyos movimientos penderían a partir de ahora de sus decisiones. Bueno, aquí finalizamos este vídeo. Quería poner más información pero no quería hacer largo el vídeo. Por favor no insulten, pongan me gusta, y suscríbanse. Saludos. No love is mine for the taking. My love is just waiting.